Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, después de pensarlo mucho, me voy a atrever a hacer el 11 de decepciones del Clausura 2024, porque creo que es importante ser autocrítico y para ello también, así como valoramos muchas veces las cosas positivas, también hay que saber hablar de forma constructiva de aquello que no destacó tanto. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a tener una formación de 4-3-3 por cierto, y en portería arrancamos con Marlon Danilo Joya, guardameta de 22 años del conjunto de Jocoro. Luego de su liguilla en el Apertura 2023, en donde llegó a estar en la final con el cuadro morazánico, pensé que se iba a sentar como titular en la portería. De hecho, arranca el torneo como titular. No obstante, apenas juega 4 encuentros de los 22 disponibles que tuvo Jocoro en el torneo. No pudo quedarse como habitual en el 11 titular, cometió algunos errores que le costaron el puesto. Es verdad que sigue siendo un arquero muy joven y hay que valorarlo, todavía creo que va a tener un margen de crecimiento importante y que seguramente en los próximos años veremos una mejor versión de Marlon Joya, pero quizás ahora que tuvo que haber dado un paso hacia adelante en su carrera, lastimosamente no pudo hacerlo. En extrema defensa arrancamos de izquierda a derecha. Como lateral izquierdo, Juan Barahona, lateral izquierdo de 28 años de Club Deportivo FAS. A mí la sensación que me da con Juan Barahona es que no subió el nivel de lateral izquierdo como se esperaba en clave conjunto de FAS, ¿no? Creo que llegó como un fichaje realmente positivo, llegaba como campeón, había jugado como lateral, como pivote en el conjunto migueleño de Club Deportivo Águila, pero en FAS yo no llegué a ver un gran nivel de Juan Barahona. Es verdad que desde hace rato estamos esperando que Juan vuelva a ofrecer una versión como su pique en su momento en Santa Tecla o en Sacramento Republic. Aún hay tiempo, tiene por edad todavía un chance de recuperarlo, está en una buena etapa de madurez, pero es verdad que en cuanto a nivel no llegó a destacar tanto con FAS. En extrema defensa, más bien en la zona de los centrales, tenemos por un lado a Rómulo Villalobos, central zurdo de Municipal Limeño. Algo que me pareció muy crítico de la situación de este central, que recordemos, en algún momento llegó a vestir la camiseta de la selección nacional y con mucha justicia cuando lo hizo, es que su carrera ha venido en declive por esa segunda etapa que jugó en Club Deportivo Águila, en donde, bueno, jugar, no jugó demasiado. Llega a Dragón, en Dragón recupera minutos y ahora en Municipal Limeño yo esperaba que compitiera más con Ever Alvarado por ese puesto de titular, pero el hecho es que ha terminado como el central con menos minutos de los 4 de Limeño. Solo 2 titularidades en el torneo y creo que en la final ha quedado exhibido bastante el hecho de la no continuidad de Rómulo Villalobos. A diferencia de otros en esta lista, Rómulo tiene 25 años, tiene todavía carrera por delante y creo que volverá a un buen nivel, pero el hecho es que necesita jugar y necesita un equipo que le pueda ofrecer esos minutos para él mejorar en consecuencia. A su lado como central Alejandro Fresotti, el central barra pivote de Santa Tecla, argentino de 40 años. Yo creo que Fresotti llegaba para sumar jerarquía, para sumar un poquito de experiencia a una plantilla que tenía muchos jóvenes y realmente su primer impacto me gusta, pero el tema es que poco a poco Alejandro Fresotti, aunque creo que no nos llegó a ofrecer una mala versión per se, pero quedó muy expuesto en demasiadas fotografías de momentos negativos de Santa Tecla, es decir, comete muchos errores que le cuestan a Santa Tecla varios goles y a raíz de eso termina también siendo una de las consecuencias por las que Santa Tecla baja. Muy recordado, por lo menos para mí, aquellas manos que mete contra Luis Ángel Firpo tratando de salvar aquel fatídico empate de 3-3 que al final se le cayó al conjunto tecleño. Y para cerrar esta defensa, haciendo conexión con Firpo, tenemos a Alexis Quintanilla, lateral derecho del conjunto usuliteco. Con Alexis Quintanilla creo que es un poco razonable, ¿sí? Aquí, a diferencia de otros analistas, creo que con él es un poco más entendible que no haya llenado las expectativas, pero también un poco su contexto se lo terminó comiendo. Él dio el salto de tercera a primera división. Para mí era coherente que no tenía que ser el lateral derecho, pero bueno, si lo ibas probando, lograba dejar buenos minutos en la categoría y a la larga podías tenerlo proyectando tal vez en unos 2-3 torneos como un lateral
titular, potencialmente titular, ok, está bien, pero le toca que asumir ante la lesión de Marlon Trejo muchos minutos durante el torneo como titular y se notó que el salto fue muy agresivo para él. Ya digo, no creo que sea culpa de él tal cual, pero al final, siendo lateral derecho titular de un equipo como Luis Ángel Firpo, es evidente que no logró llenar los zapatos del todo. En el centro del campo vamos con César Flores, mediocampista de Isidro Metapán, que no terminó de aportar desde el banquillo. A mí César Flores es un futbolista que me gusta mucho, tiene mucha calidad en los botines, es un futbolista muy fino, de buen golpeo, de larga distancia, pero en Metapán no se ha llegado a encontrar. No fue titular a lo largo del campeonato y cuando entraba no podía revolucionar el juego, no le podía sumar demasiadas cosas a un Metapán, que es verdad que durante gran parte del torneo fue un equipo con muchos atascos, pero quizás César Flores, pudiendo simplificar la tarea gracias a sus cualidades, no lograba hacerlo para el conjunto metapaneco. El segundo de los tres, ya digo, aquí no hay mediocentros defensivos, pero bueno, no es el punto. Aquí el punto es poner a los que creo que decepcionaron. Fue Juan Pablo Talvaro, el medioofensivo de Club Deportivo Águila colombiano. Con Juan Pablo a mí me parece que llegó tarde y con muy poco brillo. Si recuerdan, él es fichado, pero él no debuta hasta ya bastante tarde en el campeonato. No fue titular, o sea, para Águila nunca fue una opción para ser titular. De hecho, yo creo que era cuanto mínimo, con mínimo quinto mediocampista, y todavía me atrevería a decir que fue sexto mediocampista en el torneo, porque creo que los tres principales, Cartagena, Darwin, Mayén, luego Marcelo Díaz, luego Tomás Granito y luego venía Juan Pablo Talvaro. Realmente no representó para Club Deportivo Águila un futbolista que pudiese competir por un puesto en el centro del campo, y luego cuando tenía que jugar se notaba que no estaba a la altura para aportar desde esa rotación. Y ya digo, traer a un futbolista del extranjero para que sea rotación, o sea, no nivel titular, realmente no es la mejor idea. Para cerrar este centro del campo tenemos a Emerson Sandoval de Club Deportivo FAS. Poquitos partidos a lo largo del torneo, apenas 222 minutos para el mediocampista de 23 años y me parece que no ha podido aprovechar sus oportunidades. Una tan sola titularidad. Y sí creo que Emerson Sandoval fue presa, lastimosamente, de un momento creativo muy bajo por parte del Club Deportivo FAS, ya que llega Richard Presa, no le toca contar con muchos minutos, y creo que en el caso de Emerson Sandoval, y yo lo he mencionado, quizás es momento de buscar cuanto menos una sesión, porque es un chico con mucho talento, es un chico con mucho gol, pero sinceramente no está logrando sumarle a Club Deportivo FAS en los últimos dos torneos. Para la zona de ataque no nos separamos del cuadro santaneco, ya que hay que ir con Harrison Mojica, el futbolista colombiano extremo izquierdo que también puede jugar de media punta. Yo creo que de Harrison el problema es que solo vimos una pequeña muestra positiva que nos dejó con ganas de más. Realmente sus primeros partidos son complejos, donde se notaba que necesitaban más tiempo para adaptarse, pero llega una secuencia de 2-3 partidos, sobre todo para quienes lo recordarán. Hay un clásico en Las Delicias ante Club Deportivo Águila, que Harrison hace un buen partido, deja 2 asistencias, influye, crea mucho, genera buenos centros. Ahí en donde yo pensé, oye, se va a recuperar Harrison y va a empezar a aportarle a Club Deportivo FAS siendo un titular indiscutible. Pero lo que parecía que podía pintar se quedó únicamente en ese destello de 3 partidos. No logró tener continuidad en su nivel y producto de ello es que el partido contra Alianza de la semifinal de vuelta entra faltando 10 minutos. Eso habla mucho del aporte que dio y que podía dar Harrison Mojica para ese momento en el equipo. Como delantero centro tenemos a Kevin Chaurán, delantero mexicano de 28 años, si no mal recuerdo, de Once Deportivo. Para mí el gran problema de Kevin Chaurán es que hizo cifras muy bajas para ser el 9 titular del equipo, pero es que tampoco ofrecía más aporte que solo ser un centro delantero. A ver, entendamos, hay equipos que están construidos para no necesitar demasiadas funciones por parte del delantero.
por ejemplo, Alianza, donde Sebastián Julio o Emerson Mauricio son rematadores y el equipo no les exige más. Pero en este Once Deportivo, donde sí que necesitabas un poquito más de pegamento para unir a piezas del centro del campo y piezas del ataque, Kevin Chaurán no fue lo que necesitaba el equipo, perdiendo su puesto contra Roberto el Toro González en cierto momento y solo aportando 2 goles en el campeonato, uno de ellos de penal, que oye, tienes que marcarlo evidentemente, pero no habla demasiado bien del delantero que así ha llegado uno de sus 2 goles apenas en el Clausura 2024. Y para cerrar, este me duele bastante porque yo soy muy reyista, es Kevin Reyes, extremo del conjunto de Club Deportivo Águila. Kevin Reyes llegaba para mí como una clara mejoría al extremo izquierdo del Club Deportivo Águila. La parte final del torneo la termina jugando como extremo derecho, por eso lo he colocado así. Pero llega para mejorar los extremos claramente, tratando de ser una subida, un escalón de nivel, un futbolista que haciendo un torneo irregular con FAS, sí, en el que tal vez no aportó tanto desde las sensaciones del juego, pero había generado muy buenas cifras. Había hecho 7 goles, 3 asistencias en un torneo bajo. Entonces, pensando en que Club Deportivo Águila, va a estar mejor rodeado con jugadores que venían de ser campeones y él con una aura para ser tan decisivo, yo pensé que iba a aportar mucho más al conjunto migueleño. Carburó muy tarde en el torneo, dejó algún que otro buen partido, un par de cifras, pero no llegó a ser ese extremo picante que Águila necesitaba y que cuando se le atascaran los partidos, él fuese capaz de desordenar defensas, ¿sí? E inclinar la balanza a favor de Club Deportivo Águila. Es una pena, pero sí creo que Kevin Reyes merece estar acá porque las expectativas, por lo menos de mi parte, eran muy altas y no se terminaron cumpliendo. Lo último que quiero decir es que no son jugadores malos, ¿sí? Realmente la mayoría tiene un muy buen nivel para estar en primera división, pero no cumplieron las expectativas o no terminaron generando las funciones que su equipo esperaba de ellos. Así terminamos el video, espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chau chau.